We are the farmers. Personas de la universidad, sino que esto va a ser subido a YouTube para ver si usted puede dar una presentación de su carrera. Entonces, para las personas que vayan a ver el video lo conozcan un poco más. Ok. Mi nombre es Raúl Martínez. Yo soy docente de la Universidad Autónoma del Caribe, de la Corporación Americana y de la Escuela Naval. Llevo varios trabajando con la Universidad Autónoma en el programa de Administración Marítima y Fluvial, Arquitectura y Humanidades. Soy profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, especialista en Logística de la Escuela Naval y magíster en Gerencia de Proyectos de la UMESIP. Listo. Excelente, profesor. Felicito. Bueno, comenzando con las preguntas. Bueno, profesor, para usted, ¿cuál sería el impacto ecológico para el transporte fluvial? Bueno, por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos la navegación por el río Magdalena, el impacto ecológico que genera, por ejemplo, cuando se hace el ingreso de buques al terminal es que se utiliza el agua dulce para la limpieza de casco. Esto siempre genera un fuerte impacto ambiental, ya que el descargue de agua de lastre ha traído consecuencias ecológicas bastante fuertes, como la inclusión de ciertas especies que son exógenas. Entonces, ahí tenemos el caso del pez león. Fue un impacto muy fuerte a nuestro ecosistema. Además de esto, el tránsito de estas embarcaciones siempre genera un impacto de huella ecológica, y el hecho también de poder mantener la navegabilidad del río implica que nosotros tengamos que estar haciendo ciertos dragados, lo cual genera un transporte de sedimentos, y esto afecta a la afluente del río. Por ejemplo, en el caso de nosotros, con la construcción del nuevo puente Pumarejo, también se generó que el desplazamiento del transporte de sedimentación se modificara en la afluente, y eso empezó a generar islotes, lo cual ha afectado fuertemente una parte de la zona navegable del río. Y es que nosotros tenemos contra el manglar, que es una zona protegida, y además tenemos unos parques que también son zonas protegidas por el Estado. Entonces, todo esto va generando un impacto fuerte por esta misma navegación en aras de mejorar la capacidad de recepción de carga. Listo, bro. Segunda pregunta. ¿Qué piensa usted si el transporte submarítimo utiliza hidrógeno u otros combustibles más ecológicos? Bien. Aquí tendríamos una gran pregunta que siempre se ha hecho con las energías o el uso de energías alternativas, y es que el costo de la producción siempre se incrementa en términos de la reparación. Normalmente, cuando nosotros hablamos de los combustibles fósiles, que son los que estamos utilizando normalmente, tenemos un alto impacto porque pues ellos son altamente contaminantes. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando tratamos de utilizar otro tipo de combustibles, la necesidad del mantenimiento, de las reparaciones, que incrementa los costos, también genera muchos más subproductos que también generan un impacto ecológico bastante fuerte, porque no tenemos siempre la preparación para darle el manejo apropiado. Sin embargo, por ejemplo, se puede utilizar energía nuclear. Sin embargo, pues los desechos son un grave problema medioambiental. El tema del hidrógeno es bastante útil. Sin embargo, nuevamente genera una serie de riesgos e implicaciones, digamos que de pronto no directamente medioambientales, pero los subproductos que genera el proceso para tener las piezas, para tener las reparaciones, para los equipos, es mucho más, genera un impacto muchísimo mayor indirecto que lo que se puede esperar como un resultado directo, pero siempre es una buena alternativa, y sería bastante positivo para el medio encontrar alternativas al uso de los combustibles tradicionales. Bueno, la tercera pregunta, ¿qué mecanismos utilizaría usted
para el transporte fluvial sea más ecológico? O sea, ¿qué tipo de combustibles, cosas así utilizaría usted? Bien. Diría que el combustible, la utilización del hidrógeno es una excelente alternativa. Desde luego, si nosotros utilizáramos energía eléctrica, sería lo ideal. Las nuevas tecnologías nos están apuntando a que podemos generar baterías con un mejor rendimiento y sería muchísimo más rentable porque, pues, como estábamos diciendo, el impacto que va a producir va a ser mucho más bajo. Sin embargo, pues tenemos también que ver la productividad que va a generar porque, pues, estar cargando constantemente una batería y reemplazarla nuevamente genera un impacto de pronto indirecto. Igual necesitamos producir energía de alguna parte. Entonces, yo diría que la utilización de energía eléctrica o motores eléctricos sumado a la utilización de hidrógeno o un sistema dual podría ser una mejor alternativa para aumentar o mantener una alta rentabilidad y también ir reduciendo el impacto medioambiental que genera. Una de las cosas que sería más importantes para la navegación fluvial sería encontrar una mucho mejor manera de evitar el impacto que genera el transporte de sedimentos y sobre todo cuando pues se hace el mantenimiento a los canales navegables. Diría que sobre eso sería el enfoque principal para evitar el impacto medioambiental. Bueno, siguiente pregunta. Para usted, ¿qué es más rentable al momento del consumo de buques? ¿Eléctricos o con petróleo? Con petróleo sería muchísimo más rentable. El componente eléctrico tiene una ventaja a largo plazo, sin embargo, el mantenimiento de las piezas y su elaboración es muchísimo más costosa, aparte de que, pues, para producir esta energía eléctrica se necesita un esfuerzo muchísimo mayor o muchísimo más alto en términos de lo que se necesita contra la eficiencia que produce o la independencia que genera. Es mucho más rentable el petróleo o los subproductos del petróleo que la misma energía eléctrica, sobre todo porque pues la producción de las baterías implica unos desarrollos tecnológicos. Aparte necesita muchas baterías y los productos que se utilizan para que estas baterías funcionen son generan muchos más desperdicios que el mismo carbono, que es el subproducto que se produce, ya sea monóxido o ya sea dióxido de carbono. Bueno, para culminar, la última pregunta, ¿cómo ve el transporte fluvial ecológico en Colombia? Los avances que ha tenido. Yo diría que nosotros tenemos un reto bastante grande a nivel, no solo de nivel país, sino a nivel región Latinoamérica, y es que nosotros no estamos punteando en tecnologías ecológicas, sin embargo, tenemos, como quien dice, respirando en el cuello todos los acuerdos internacionales que hemos firmado o que hemos ratificado. Y es como un compromiso que nosotros hemos adquirido sin tener el completo desarrollo. Entonces, pues estos países industrializados ya pasaron por siglos de desarrollo tecnológico que los han llevado a alcanzar el punto ecológico o el punto de equilibrio ecológico en el que ellos están. Y sin embargo, nosotros hemos tenido que hacer la carrera en mucho menor tiempo por ser unos estados mucho más jóvenes. Entonces, Colombia está bastante rezagado en el tema ecológico, pero trata de puntearle con ese objetivo. Yo diría que la navegación fluvial ecológica es una realidad y se puede lograr, sin embargo, todavía tiene muchos tropeles en el camino para decir que está completamente implementada. Profesor, y aquí ya no es pregunta así la que tengo aquí, pero ¿usted cree que en el futuro seguirá así con lo que es el petróleo o en su totalidad sería la base eléctrica? El componente eléctrico es bastante complicado de utilizar, sobre todo para países como nosotros que tenemos que básicamente importar unos equipos y unos
material que nosotros realmente no tenemos. Entonces el costo se incrementa demasiado como para que sea rentable en el tiempo. Yo diría que nosotros vamos a seguir utilizando petróleo y sus productos del petróleo durante muchísimo tiempo, sobre todo porque pues los precios del barril Brixton han caído bastante y nosotros decíamos que a nivel del mundial más o menos íbamos a seguir utilizando el petróleo o los combustibles fósiles por lo menos unos 50 años más. Yo diría que con las caídas de los precios vamos a seguirlo haciendo, sobre todo porque pues el fracking para nosotros, aunque es nocivo y en todos los países ya se considera bastante, es un método alternativo de obtención bastante dañino para el medio ambiente, sigue siendo más rentable que tratar de utilizar el desarrollo tecnológico, por ejemplo, eléctrico o de otras energías alternativas, otras fuentes alternativas de energía. Entonces, yo diría que nosotros vamos a seguir por lo menos unos 50 o 60 años dependiendo todavía de los combustibles fósiles. Inclusive los países que pertenecen a la OPEP, aunque están virando a eso porque saben que las reservas de petróleo se están agotando, también les va a tomar mucho tiempo alcanzar ese punto de desarrollo tecnológico, aunque ya ellos han implementado bastante el tema eléctrico o energías o la obtención de energía a partir del hidrógeno o eólico o geotérmico. Yo diría que nosotros todavía estamos como muy ahí. O sea, nosotros sí tenemos centrales hidroeléctricas, pero yo diría que todavía el desarrollo es muy poco porque el consumo que necesita de agua una planta hidroeléctrica para producir energía suficiente para una ciudad sigue siendo un impacto medioambiental muy alto. Entonces diríamos que nosotros estamos como ahí en el miti-miti. Pero sí, yo diría que eventualmente, o sea, en unos 50, 60 años es posible que ya logremos hacer la transición completa. Bueno, listo, profesor. Ya finalizando, ¿qué mensaje usted le da a las personas que están viendo el video respecto a lo que estamos hablando sobre el transporte fluvial y el sistema ecológico? Bueno, el mensaje es que es importante que nosotros entendamos que solamente tenemos un país y que la huella que nosotros estamos dejando es bastante fuerte. Tenemos un país, solo mundo, no son sistemas aislados como hemos venido a pensar y deberíamos ya empezar a concebir que la naturaleza es algo de lo que vamos a seguir dependiendo para toda nuestra vida y que lo que estamos haciendo en muchas ocasiones se va a volver irreversible. Entonces, que debemos pensar en lo ecológico siempre que hagamos operaciones, tanto marítimas como fluviales, sobre todo porque pues es uno de los medios de mayor impacto a nivel mundial. Entonces, que planeemos nuestras operaciones muy bien y que cada vez que podamos poner un pequeño granito de arena en lo ecológico, lo hagamos. Listo, profesor. Pues muchas gracias por estar presente aquí en esta pequeña entrevista y compartir un tiempo acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, muy buenos días. Bueno, en respuesta a las preguntas, obviamente en el transporte fluvial, el que los equipos operen con hidrógeno sería lo ideal, porque hay menos contaminación al ambiente. El tema del río, el transporte fluvial, acá es un tema de cultura y de país, porque el río Magdalena, no solo el Magdalena, sino cualquier otro, siempre tiene problemas de deforestación en sus orillas. Entonces, si siguen todos los finqueros, habitantes de los pueblos ribereños de los ríos, acabando con los bosques de las cuencas, el río siempre va a tener problemas para mantener su navegabilidad. Como te digo, es un tema de educación ambiental. Ideal el transporte fluvial con paneles solares, una energía alternativa. Ya hay varios proyectos en Europa operando, así que sería interesante investigarlo. El río nuestro, el Magdalena,
Muy bien, complementando el video, el río Magdalena es un río que tiene demasiadas curvas y cuando tú vas de la costa hacia los Andes es subiendo contra la corriente, así que navegar con peso en contra de la corriente no es fácil y más complicado si hay que desenganchar varios grupos de carga para poder doblar las curvas del río. Es decir, al río hay que hacerle un proceso de rectificación para poderlo hacer más navegable. Y obviamente hay que buscar cargas de compensación, cargas que van para los Andes y que de los Andes vengan cargas hacia los puertos. El río entró o va a entrar el otro año en un proceso de licitación para hacer todas esas correcciones de arreglo de orillas, rectificaciones de curvas, profundidades, etcétera, etcétera. Desafortunadamente Odebrecht en el proceso anterior tuvo un tema de corrupción y siempre nos atrasamos por lo menos 5 años en el proceso del desarrollo del río. Pero en todos los países los ríos son un complemento del transporte y de la logística, y en Cartagena y Barranquilla pues sería estupendo poder contar con otra alternativa diferente al transporte terrestre, que es el que tiene o aporta más a las ineficiencias de la logística del país. Es el costo logístico del país, de lo más costoso y absurdo, porque lo que tú ahorras en costos en la producción de los productos, ahorras en materias primas, ahorras en servicios, etcétera, lo pierdes transportando vía terrestre. Así que el río sería una gran alternativa. Todo el país lo sabe, pero no ha habido una voluntad política ni privada hasta ahora que se va a lanzar la licitación. Vamos a ver cómo pasa el tema del río Magdalena.